Bueno, hoy vamos a ver dos conceptos importantes, que son los ceros de una función holomorfa u analítica, y las singularidades. Así que vamos a empezar con las definiciones. ¿Qué es un cero de una función analítica? Bueno, un cero de una función analítica es un nombre bastante poco ingenioso para un punto z0 donde la función vale cero. Esa es fácil de recordar. ¿Qué es un cero? Donde vale cero. Vamos a ver que hay distintos tipos de cero. No todos los ceros son iguales. Eh, el, el cero más común, entre comillas, el más común es el cero simple. Cero simple. ¿Qué significa cero simple? Que f de z0, ¿no? Z0 es cero simple. Que f de z0 vale cero, pero f' en z0 es distinta de cero. ¿Sí? Caso típico, z. ¿Sí? La función f de z. F de z tiene un cero de orden 1, o sea, un cero simple. Vamos a poner orden 1. Orden 1. En z igual a 0, porque efectivamente z en 0 vale 0, obviamente, y la derivada vale 1 distinta de 0. Es un cero simple. Después hay ceros de orden mayor. Hay un cero de orden 2, por ejemplo, o cero doble. Z0 es 0 de orden 2. Cuando es un 0 de orden 2, cuando f de z0 vale 0, f' de z0 vale 0. Fíjense que el orden del 0 es cuántas veces se anulan las derivadas, o sea, la función sin derivar, primera, segunda, etc. Y la segunda, ¿sí?, es la distinta de 0. Caso típico, z cuadrado. Z cuadrado, ¿sí? La función vale 0, la derivada que es 2z vale 0, y la derivada segunda que vale 2 es distinta de 0, así que es un 0 doble. Bueno, en general, la definición de 0 de orden K, fíjense que el orden del 0, esto es un 0 de orden 2, el orden del 0, ¿sí?, en derivada, o sea, la derivada segunda es la primera distinta de 0. ¿Sí? Después no importa lo que pase, porque, por ejemplo, vamos a ver ejemplos como el seno. El seno tiene un 0 de orden 1. La derivada del seno es el coseno, así que la derivada es 0. La derivada segunda vuelve a anularse porque vuelve a ser el seno. Entonces no es que es 1, 0, 0, no 0, 0, no 0. El primero que no se anula, mejor dicho, sí, el primero distinto de 0, hasta ahí cuento para saber decir cuál es el orden del seno. Entonces, borramos todo esto. Piqui, piqui, definición. Los ceros de una función analítica, ¿sí?, se dice de orden K si se cumple que la función hasta la derivada K menos 1, fíjense que acá hay K derivadas, ¿sí? Es el orden del cero. Son iguales a 0 y la derivada K-décima es distinta de 0. No siempre es tan obvio como z o z cuadrado para ver el orden del cero. Porque, por ejemplo, lo que les contaba, seno de z. Seno de z tiene un cero de orden 1. 1 más z menos c a la z tiene un cero de orden 2. ¿Por qué? Porque la función vale 0. ¿Sí? Veamos esta. La función vale 0. ¿Cuál es el 0? 0, ¿no? Z igual a 0. Es g de z, g de 0, es igual a 0, porque es 1 más z menos c a la z. Vale 0. O sea, 1 menos c a la 0, que es 1. G' de 0, que es igual a 1 menos e a la z. ¿Sí? Esto es evaluada en z igual a 0, vale 0. Y G2', lo que me queda es menos e a la z, que evaluada en z igual a 0, es distinta de 0. O sea, fíjense, se anuló la función y la primera derivada. Esto, ¿sí?, ya se van a habituar. Mario, Dime. una cosa que medio que me perdió, no, no entiendo. Por ejemplo, seno de z. Si z0 es igual a 0, vale 0. Sí. Entonces, o sea, Z igual a y 0, ¿sí? Z igual a... sí, ¿cuál es tu pregunta? z0 vale 0. La derivada de z0, perdón, de z, de El seno de seno, z, es coseno sí, de z. que vale Y 1.
vale 1. Eso, no me perdí ahí. Vamos de vuelta, ¿sí? Vamos al seno. ¿Sí? Bueno, esta está bien. Esta está bien. Lo que estaba diciendo es que no siempre es tan evidente ver cuál es el orden del seno. Así a ojo, hay que hacer alguna cuenta al principio, después ya se van medio acostumbrando. Pero, por ejemplo, seno, ¿sí? F de z, seno de z. ¿Sí? ¿Cuál es el cero que ustedes imaginan? Y el más fácil es z igual a 0. ¿Sí? Z igual a 0. También sería z igual a pi. No, sí, z igual a pi. O z igual a 3pi. O a 2pi, a 2npi. Fíjense que tiene infinitos. Agarramos el z igual a 0. Seno de 0, seno de 0 es 0. La derivada coseno en 0 vale 1, que es distinta de 0. Entonces, ¿cuántas se anularon? Se anuló la función y la derivada primera ya es Ah, distinta de ok, 0. ok. Ahí o sea, quiere decir cuántas veces anula la función antes de Claro, la última derivada sin exactamente. anular. Eso es el orden del 0. Se anula función, derivada primera, segunda, etcétera, etcétera. Y contás cuántas. ¿Sí? Si hay 27, la última que consideraste es la derivada 26. ¿Sí? Porque tenés que contar la derivada 0, que es la función. Bueno, eso es el orden del 0. ¿Sí? Algunas veces es fácil, algunas veces es un poco más complicado. Por ejemplo, 1 menos coseno de z. Si les pregunto ahora, ¿dónde estás? Ah, tengo al revés el lápiz. Si les pregunto ahora cuál es el orden del 0 y cuál sería la función, cuál sería el punto, no es tan obvio. ¿Sí? Ah, pero antes había anotado z igual a pi. Fíjense que z igual a pi va a tener el mismo comportamiento que z igual a 0. O z igual a 2pi va a tener el mismo comportamiento que z igual a 0. ¿Por qué? Porque el seno de pi vale 0, la derivada, que es el coseno de pi, vale menos 1, que es distinta de 0, o sea, vuelve a tener un 0 de orden 1. ¿Por qué? Porque la función seno es periódica. Entonces, lo que le pasa en un punto, le va a pasar en todos los periodos. Si bien pi no es el periodo, si estamos hablando de que se anula, ¿sí? En una se anula, ustedes saben, con derivada positiva y en otra se anula con derivada negativa. Pero 1 menos coseno de z, que es el otro que está acá al final. 1 menos coseno de z. 1 menos coseno de z, el punto que hay que buscar es donde eso vale 0, que es z igual a 0. ¿Sí? Z igual a 0, z igual a 0, el coseno de 0 vale 1. 1 menos 1, 0. O sea, 1 menos coseno de 0 igual a 0. Bien, la función tiene un 0. Derivada. La derivada del coseno es el menos seno. ¿Sí? Entonces va seno de, porque tiene un menos, seno de 0, que también vale 0. Y después, ¿qué viene? La derivada del seno, que ya sabemos que la próxima no va a anular, es el coseno de 0, que vale 1 distinto de 0. Entonces, orden de este 0, 2. ¿Sí? En un rato vamos a ver que esto lo podemos relacionar con su serie de Taylor y de qué manera, y esto nos dice un montón de cosas. Estamos entonces 0, orden del 0. Esta es la propiedad posta, porque dice que si una función tiene un 0 de orden, ¿qué digo? De orden k, ¿sí? De orden k. Entonces, la función f se puede escribir como z menos z0 a la k por g de z. Esto que está acá abajo lo voy a copiar acá porque es más fácil entenderlo, pero si uno tiene que g de z, no, vamos a poner f de z. Si f de z, sabemos que en z0 se anula. Entonces, lo que hacemos es escribir. ¿Sí? Sabemos que la función es holomorfa, ¿no? Eso no se discute porque la vamos a tener que derivar. Entonces, f en z0 es holomorfa. Si la función es holomorfa, entonces, lo vimos la clase pasada, admite un desarrollo en Taylor. Admite un desarrollo en Taylor en potencias, ¿sí? O alrededor de z menos z0, ¿sí? En potencias de z menos z0. Con lo cual, escribimos, acá me quedó corto el espacio, entonces pongo f de z igual a
Esta vez sí vamos a escribir con la forma de las derivadas porque nos sirve para encontrar algún resultado. Esto es f en z0, más la derivada en z0 por z menos z0, ¿sí? Más la derivada segunda en z0 sobre 2, ¿no? Porque va a 2 factorial, z menos z0. Más, la derivada de orden n en z0 sobre n factorial por z menos z0 a la n, y me quedé corto con el pizarro. ¿Sí? Más y sigue, ¿no? Entonces, si tiene un cero de orden, me olvidé el número que había dicho, k, si tiene un cero de orden k, entonces, todas las derivadas, f, bueno, la f sin deriva, ¿no? F', F2', etcétera, hasta la fk-1, son todas iguales a 0, que es mi definición de cero de orden k. Recalculamos acá, ¿ven? 0 de orden k se anula hasta la k-1. Entonces, si meto esta información en el polinomio de acá arriba, lo que tenemos en el polinomio, no, en la serie que tenemos acá arriba, f de z0, no, f de z, porque es la f de z, es todas las derivadas hasta la k-1 valen 0. Y la primera, que es distinta de 0, es f de k. Derivada k'ésima en z0 dividido k factorial, que se multiplica ¿por qué? Por z menos z0 a la k. Z menos z0 a la k. Más la derivada de orden k más 1 sobre k más 1. Siempre digo k más 1, me suena k más 1. K más 1 factorial, z menos z0. Tu alarma está sonando, Andrea. Más, ¿sí? Lo que hago ahora es copiar, para seguir en el renglón que sigue, en la página que sigue, copio esta parte roja, control C, control V. ¿Sí? Lo que hago ahora es sacar factor común, z menos z0 a la k, fíjense que la potencia más baja que me aparece, entonces me queda z menos z0 a la k por f, la derivada k'ésima sobre k factorial, más la derivada k más 1 sobre k más 1 factorial por z menos z0, más, me queda toda una serie. Esta función es una función, mejor dicho, esta serie, ¿sí? Es una serie de Taylor, es una serie de potencias. Esto es una serie de Taylor, de alguna función g de z. Y fíjense que g de z tiene la particularidad de que en z0 es distinta de 0. ¿Sí? Porque g de z0 es este valor de acá. ¿Sí? Porque cuando z es igual a z0, todos los términos se anulan, salvo la derivada k'ésima sobre k. Entonces esta g de z es tal que g de z0 es distinta de 0. Y fíjense que lo que hice fue manipular un poco las series de Taylor para obtener la demostración de esta, ¿sí? De esta bellísima propiedad o teorema que, fíjense que acá está incluso g de z0 distinto de 0, porque si no, no me sirve de nada. ¿Sí? Entonces, si uno tiene un 0 de orden 28, uno sabe que la función f de z la puede escribir como un z menos z0 a la 28 por alguna g de z, que esta g de z en z0 vale distinto de 0. Muy bonita la propiedad, porque nos va a servir para demostrar la siguiente, ¿qué es esta? Los ceros de las funciones analíticas son aislados. Los ceros de las funciones analíticas son aislados tanto como los primos. Hay un libro muy bonito que se llama La soledad de los números primos, y es la historia
de dos personas que se sentían solas, y qué sé yo, hace una analogía con que los primos no están juntos nunca, nunca hay un primo consecutivo al otro, porque mínimo tienen que ser impares, entonces es como que están solos. No tiene nada que ver con análisis 3, pero es un lindo libro. Los ceros de las funciones analíticas son aislados. ¿Qué significa esto? Que si uno tiene un punto Z0, que es un cero de alguna función analítica, de alguna función f de z, tal que f de z0 es igual a 0, existe un r mayor que 0, estoy diciendo que es real, tal que f de z es distinta de 0 para todo z en el z menos z0 menor que r. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si una función se anula en un punto, hay todo un entornito alrededor de ese punto en el cual la función no se vuelve a anular. Que no vuelve a haber un cero. Por eso el 0z0, el z0 está rodeado de una regioncita en la cual no hay otro cero, con lo cual está pobrecito solo. Estamos hablando de funciones que son holomorfas en z0. Esta función sería holomorfa en z0, lo que significa que es holomorfa en z0 y todo punto de un entorno. No necesariamente este mismo entorno. ¿Cómo se demuestra esto? Es una pavada. Porque si uno sabe, no sé dónde está escrito, así que lo escribo de vuelta, si uno sabe que la función es analítica y tiene un 0 en z0, digamos de orden alfa, no me importa, f de z, ¿sí?, es igual a un z menos z0 a la n, vamos a ponerle porque alfa puede no ser entero, por una g de z, tal que g de z0 es distinta de 0 y n, por supuesto, es natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fíjense, f de z0 es igual a 0. No voy a hacer la demostración formal, pero voy a más o menos indicarle por dónde viene. F de z0 es igual a 0. ¿Por qué? ¿Sí? Porque si uno se fija acá, es porque z menos z0 se anula. ¿Sí? Ahora, g de z0 es distinta de 0. G de z0 es distinta de 0, con lo cual existe un, vamos a ponerle delta mayor que 0, tal que g de z es distinta de 0 para todo z en módulo de z menos z0 menor que delta. ¿Por qué? Porque es una función que vale distinta de 0 en z0 y es una función analítica u holomorfa, y una función holomorfa es continua. Entonces, si vale distinto de 0 en un punto, no puede valer 0 en el siguiente. Tiene que haber, como es una función continua, tiene que haber un entorno en el cual la función es distinta de 0. Entonces, fíjense, tengo, ¿sí?, todo un entorno alrededor del z0 en el cual g de z es distinta de 0. Bueno, este delta, para hacerlo igual a la definición, debería ser R, pero lo esencial es que como la función f la puedo escribir como z menos z0 por alguna otra función holomorfa, y z menos z0 solo se anula en z0 y g de z0 es distinta de 0, entonces hay todo un entorno en el cual f de z, ¿sí?, es distinta de 0 para todo z en algún entorno, ¿sí?, algún entorno alrededor de z0. ¿Sí? Por eso es que los ceros son aislados. Como contraparte, si uno quiere, esto es un teorema que está en muchos libros, en el Markushevich, a este se lo llama unicidad interior, que dice que si uno tiene una función que es holomorfa en todo un conjunto, en todo un entorno, y adentro de ese entorno uno tiene un segmentito, ¿sí? Sabemos que g de z, f de z0, ¿sí?, es igual a 0. Sabemos, el z0 es, vamos a ponerle rojo, el z0 es este, por ejemplo.
Y aparte sabemos que se anula en todo punto de un segmento. No tiene que ser ni segmento recto, no tiene que ser ni segmento muy largo, ni nada. Tiene que ser un segmento. Un segmento tiene la propiedad de que los puntos del segmento son puntos de acumulación. ¿Qué quiere decir? Es un segmento continuo, ¿no? Por supuesto, los puntos de acumulación significa que cualquier entorno que agarre alrededor de cualquier punto del segmento va a contener puntos del segmento. Si uno lo escribe más grande, este segmento, si agarra un punto cualquiera, incluso el de la punta, existen para todo entorno, necesito el azul, para todo entorno alrededor de este punto, ¿sí? Va a haber puntos que pertenezcan al segmento. Entonces, si yo trato de escribir lo que hice en el teorema anterior, que deducía que los ceros de las funciones analíticas son aislados, si yo trato de escribirlo para los puntos del segmento, me voy a encontrar que como es cero en todo punto del segmento, no puedo encontrar una serie de la función g de z. ¿Dónde está? ¿Dónde está la función? ¿Dónde escribí? Esta. No puedo encontrar una función g de z distinta de cero que me satisfaga que vale cero en todos los puntos del segmento. Lo único que puedo encontrar es que si yo escribo, pongamos que es un cero de orden 3, si yo escribo esto al cubo por g de z, no puedo encontrar una g de z que tenga términos distintos de cero, porque si no, no se me anulan los puntos del segmento. Entonces la única posibilidad que tengo es que g de z sea idénticamente nula. Fíjense cómo pasamos de que una función se anula en un segmento, ¿sí?, a que es nula en todo el entorno. ¿Sí? El segmento que está adentro del entorno de Z0, ¿sí?, me lleva a que toda la función tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque las funciones analíticas se escriben como series de potencias. Y si una serie de potencias se anula, como mucho, en un Z0, ¿sí?, y en todo un entorno tiene que ser distinta de cero, es lo que demostramos antes. Si eso no puede suceder, es porque la función es idénticamente nula. Eso es lo que dice este teorema. ¿Sí? Es interesante este teorema porque en análisis 2 no pasa. Puede haber una función en la cual haya una curva en la que vale 0, no pasa nada. Eso no hace nula la función. Bueno, análisis 3 sí. En variable compleja, si uno tiene un segmento, incluso siempre hago el chiste de un segmento muy chiquitito, un segmento muy pendejésimo, hace que toda la función sea nula. ¿Sí? O digamos, solo se puede anular en el segmento si la función es nula. Es interesante. Y ahora llegamos finalmente. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? Estamos muy callados. O se me rompieron los auriculares. Llegamos. Por ahora sí, vamos bien. Vamos bien. A veces son muy grosos explicando. ¿A mí? Son delicias de la clase en la casa. Vamos a definir lo que es una singularidad. Y vamos a definir en realidad lo que es una singularidad aislada. Ustedes saben, dos tipos de singularidades. Está una singularidad del tipo 1 sobre z. Sé que eso, sabemos que la función es holomorfa, ¿sí? Esta función es holomorfa en todo punto de un entorno reducido, ¿sí?, menor que R y mayor que 0. Este mayor que 0 me está sacando el punto z igual a 0. ¿Sí? Bueno, esta en realidad es holomorfa en todo el plano, salvo en 0. Y después tenemos las singularidades tipo del logaritmo. El logaritmo de z es holomorfa, ¿sí?, en una región un poco más fumada que esta, porque tenemos que hacer acá un corte de rama, entonces no podemos escribirlo como este de acá arriba. No existe un R tal que el módulo de z menor que R, y si quiere mayor que 0, la función es holomorfa. No, porque está toda esa raya molesta en la cual la función no es analítica. Entonces uno tiene que empezar a hacer
entornos como este, o qué sé yo, algo un poco más así. Uno se tiene que alejar del corte de rama. Mario, Sí. en el caso del corte de rama en la función logaritmo, o sea, son singularidades, pero no son aisladas, ¿no? Son como todas una al lado de la otra, pues todo. Claro, a eso iba. Es que no son aisladas. Una singularidad aislada es una singularidad de este tipo. Es una singularidad en la cual yo puedo encontrar un R, ¿sí?, para el cual la función es holomorfa o analítica para todo punto del interior de esa circunferencia, salvo el del medio. Y acá no se puede. Y acá no se puede. Bueno, entonces estas singularidades no son aisladas. Los cortes de rama son singularidades que son distintas a las otras. Las que vamos a catalogar, a eso iban, las que vamos a catalogar, porque es lo que vamos a hacer ahora, son las singularidades aisladas, que las singularidades aisladas tienen 3 categorías. ¿Quién está entrando y saliendo de casa? Si son ladrones, llamen al 911. Bueno, hay 3 tipos de comportamientos si Z0 es una singularidad. Insisto, es una singularidad aislada. ¿Sí? Pueden pasar 3 cosas. Si cuando Z se acerca a Z0, ¿sí?, obtengo un límite que no es infinito, es un número complejo, eso es una singularidad evitable. Ustedes me pueden decir, bueno, pero eso no es una singularidad. Bueno, nosotros lo vemos como una singularidad. Los rusos no, dicen que no es una singularidad. Ejemplo típico, seno de Z sobre Z. Seno de Z sobre Z no puedo. ¿Qué es una singularidad? Donde yo pongo el valor de Z y algún problema tengo. Por ejemplo, ahí no puedo poner Z igual a 0. No puedo, no está definido. Si no está definido, menos puede ser holomorfa. Bueno, entonces Z igual a 0, es un punto con, vamos a ponerle problemas. ¿Qué tipo de problema? Y no sé, porque cuando hago el límite para Z tendiendo a 0, esto me da 1. Entonces, ¿qué tipo de singularidad es? Una singularidad de Morondanga, diría alguien. A ese tipo de singularidades se lo llama evitable. ¿Sí? Que se puede evitar, digo yo, tironeando de la semántica de la frase, se lo puede evitar redefiniendo la función, cosa que se hacía en el análisis 2, diciendo que la función es seno de z sobre z si z es distinta de 0 y 1 si z es igual a 0. Y a la lona. Entonces con esto me voy a dormir tranquilo y me voy a chupar un coñac. ¿Sí? Entonces evito tener la necesidad de ver qué pasa en z igual a 0. Yo digo, z distinto de 0 vale seno de z sobre z, y si es igual a 0 lo defino como 1 y a la mierda. Si el límite es infinito, es lo que vamos a decir un polo. Ustedes saben cuando una función tiende a infinito. Ahí recordemos, como dice Martín, recordemos la clase número 2. La clase número 2, entre otras cosas, cuando vimos lo del punto del infinito, límites con infinito, y qué sé yo, teníamos uno de los teoremas del límite, decía, límite para z tendiendo a z0, no sé si de esta forma o algo equivalente de f de z, es igual a infinito, si y solo si el límite para z tendiendo a z0 de 1 sobre f de z era igual a 0. ¿Te acuerdan que discutimos que si en análisis 2 podía ir para la derecha, pero no para la izquierda? ¿Sí? En análisis 2 puedo ir, análisis 1 también, puedo ir hacia la derecha. Si el límite de una cosa es infinito, el 1 sobre infinito me da 0. Lo que no puedo es volver, porque el infinito tiene signo en análisis 1 o 2. En análisis 3 no, porque es un conjunto que no tiene orden, entonces definimos el punto del infinito y toda la bola. Bueno, acá tenemos, de hecho, debo haberles hecho anotar singularidades. Esto lo vamos a usar en singularidades, porque suelo hacer eso, y si no lo hice, me lo olvidé. Este es el momento en que tengo que usar, esta definición. Por ejemplo, ¿qué es esto? Déjenme un segundo.
Hola. Bueno, seguimos. Entonces, ejemplo. Lo voy a poner lejos el teléfono, ya me tiene podrido. Ejemplo. Una función que dé infinito. ¿Sí? Cuando z se acerca a algún punto, infinito. No sé, f de z, me molesta el rojo, voy a usar 1 sobre, no sé, z menos 3i al cubo por 2z más seno de z, qué sé yo, estoy inventando. Cuando z se acerca a 3i, ¿sí? Cuando z se acerca a 3i, el límite de eso es infinito, porque fíjense que de arriba tengo, en el numerador tengo 2 por 3i, número, seno de 3i, otro número, ¿sí? Y abajo tengo z menos 3i al cubo. Este límite es infinito. Porque si yo lo doy vuelta, según el teorema que está arriba en la página, lo que obtengo es 0. Porque abajo me queda un número que, no sé, que era 3i, 6i más seno de 3i. Es un número cualquiera. Entonces, me da 0 sobre ese número cualquiera. Con lo cual, este límite es infinito. ¿Qué me está diciendo? Z igual a 3i es polo. Es un polo. ¿Sí? Es un polo. Y fíjense que si en vez de haber agarrado z menos 3i al cubo, hubiera agarrado z menos 3i a la cuarta, para no cambiar mucho, hubiera dado lo mismo, me hubiera dado el límite infinito, pero tiene un comportamiento un poco distinto. Es un poquito distinto el comportamiento. Bueno, lo que vamos a encontrar es que dentro de los polos hay, como dentro de los ceros, grados u órdenes. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si tenemos un número como límite de la función, es una singularidad evitable. Si nos da infinito, es un polo. Y si no existe, es lo que se llama singularidad esencial. Es justamente la más divertida y la más molesta. ¿Qué es una singularidad esencial? Si hacen mal las cuentas, 1 sobre z les da que es una singularidad esencial porque más infinito menos infinito el límite no existe. No, olvídense, este límite cuando z tiende a 0 da infinito. Hay cosas más complicadas. Por ejemplo, el z0 puede ser el infinito también, ¿no? Imaginemos esto, f de z, ¿sí? Igual a e a la z. ¿Sí? ¿Cuál es el punto que tiene una singularidad? Fíjense que e a la z es una función entera, es una función enterísima. El único punto que puede llegar a tener un comportamiento un poco molesto es el z igual a infinito. Esta función, cuando z tiende a infinito, ¿cuánto da? ¿Cuál es el límite de a la z cuando z tiende a infinito? A ver. ¡Qué silencio! ¿Alguna sugerencia? En reales era infinito. Ni en reales. Ni en reales, mira. Porque, bueno, acá tengo infinito, ¿no? Pero ya en reales, e a la z es así. ¿Sí? Si me voy para acá, me da infinito. Si me voy para allá, me da 0. En los complejos, acuérdense que no es que es límite más o menos infinito. Es infinito. Voy, si quieren, simultáneamente en todas las direcciones. Lo de la esfera de Riemann y todo eso. ¿Sí? O sea, me alejo del 0 y me voy hacia módulos de z cada vez más grandes. Y eso implicaría es hacer el límite este de la derecha y el límite hacia la izquierda simultáneamente. Con lo cual, sin ir más lejos, el límite de a la z cuando z tiene infinito no existe. ¿Sí? No existe. Es más, si uno lo escribe en los complejos, por ejemplo, y uno agarra este límite, por ejemplo, me muevo por los
por los reales y me voy para allá, es como esta parte de la curva, ¿no? Me voy a más infinito. Mario, Sí, sería porque e a la z es igual a e a la x por e a la y cuando yo quiero que z tienda a infinito, tengo infinitos z con distinto argumento que van a infinito, o sea, me imagino como una circunferencia de radio infinito que tengo muchísimos argumentos para tomar. ponele, es una Entonces, forma de ver, es una forma de ver, ¿sí? Pero sin complicarse tanto, si uno se va por el eje real para la derecha, ¿sí? Lo que te queda es e a la x por e a la phi por 1, ¿sí? Estos serían e a la x. Estos me dan e a la menos x, ¿sí? Si uno se va por acá, efectivamente, como decís vos, es un e a la x por e a la phi, ¿sí? Entonces ahí te tiene otro número distinto. Estos, por ejemplo, lo que tenés es un coseno maciceno. ¿Ven? Tienen dos funciones que oscilan para este lado también, pero con signo contrario. O sea, que todos tienen comportamientos distintos. De hecho, hay un teorema que lo discutimos el cuatrimestre anterior, en general eso no lo damos, pero cuando uno tiene una singularidad esencial, la función no solo no tiene límite, la función tiende a todos los límites al mismo tiempo, o sea, tiende a todos los números complejos al mismo tiempo, quizás salvo uno, ¿sí? Que en este caso el del exponencial es el... ¿Cuál es el del exponencial? El 0, creo. No, porque el 0 está... No me acuerdo cuál es el del exponencial, pero tiende a todos los números complejos salvo quizá a uno. Eso está en una clase adicional que no tenemos tiempo esta vez de discutirlo, pero mírenla y si quieren después lo discutimos. Entonces, en una singularidad esencial como este, mejor dicho, en un punto como este, a la z, y no tiene límite cuando z tiene infinito. Entonces, esto no existe, entonces diría que z igual a infinito es una singularidad esencial. ¿Sí? Porque no tiene límite. Entonces tenemos tres comportamientos distintos. Cuando tiende a una constante, cuando da infinito y cuando no tiene límite. Bueno, ahora vamos a relacionar esto con la serie de Laurent. Por eso es que escribimos la serie de Laurent. Singularidad evitable. ¿Se acuerdan haber hecho la cuenta de cuánto valía seno de x sobre x? Y lo que hacían era más o menos el método que usaba Newton, que eran métodos más geométricos y menos analíticos, y ahí tenían la pendiente, que la pendiente se hacía igual a no sé qué cosa, y que esto, que lo otro. Era un quilombo demostrar que seno de x sobre x tendía a 1. Era bastante romántico, pero bastante molesto. Bueno, ahora lo vamos a hacer de una forma absolutamente estúpida porque tenemos mucha teoría encima. Dije hace un rato f de z es seno de z sobre z. Es una singularidad evitable porque en z igual a 0 no puedo poner el z igual a 0 y calcularlo, pero cuando tomo el límite sí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que el límite existe? ¿Cómo me doy cuenta que el límite existe? De una forma muy fácil. Escribo su serie de Taylor. Demostración. Esto lo vamos a hacer muchas veces. Dentro de un rato les voy a definir un concepto que tiene que ver directamente con la serie de Laurent, pero el estudio de las singularidades también tiene que ver con la serie de Laurent. Entonces, ¿qué agarramos? F de z vamos a ponerle sobre z, y acá ponemos la serie del seno de z. Esto deben haberlo visto en la práctica, me acabo de dar cuenta que no lo vimos en la teórica, pero lo deben haber visto en la práctica. El seno de z, ¿sí? Lo habíamos visto al principio. El seno de z es la serie de los impares, ¿sí? Más menos, dividido por los factoriales. Entonces, esto es z menos z cubo sobre 3 factorial
más z a la quinta sobre 5 factorial menos z a la séptima sobre 7 factorial más, etcétera. ¿Sí? Esta es la serie del seno. Y acá tengo un z. ¿Sí? Seno de z sobre z. ¿Dónde converge esta serie? Esta serie converge, ¿sí? Su región de convergencia es todos los complejos. Entonces acá tenemos módulo de z menor que infinito, que decir que salvo infinito no converge. ¿Sí? Es una función enterísima. Y esto, ¿sí? El z converge para todos los z, por supuesto, pero está dividiendo. Entonces, esta función, ¿sí? Definida así, en realidad es la representación de la función, ¿sí? Sin el cero. Entonces es módulo de z mayor que 0 y menor que infinito. Bueno, pero ahora, de la región de convergencia de la serie de potencias, uno puede hacer legales, chanchadas legales, del tipo derivarla, puede integrarla, puede reordenar la serie, puede, no sé, hacer un montón de cosas. Por ejemplo, puede multiplicar por una constante o incluso por una z, siempre y cuando el z que uno mete sea lo mismo que el desarrollo que están haciendo. ¿Sí? Porque si no me quedan los coeficientes medio feos. Como este z, ¿sí? Como este z es el mismo que aparece acá, porque está desarrollado en potencias de z, no o sea, z menos 0, entonces al meter el 1 sobre z me queda z sobre z, 1, menos z cubo sobre z, z cuadrado sobre 3 factorial, más z quinta sobre z, z a la cuarta sobre 5 factorial, menos z a la 7, o sea, z a la 6 sobre 7 factorial, más dividido. ¿Qué hace esto cuando z tiende a 0? Cuando z tiende a 0, esto tiende a 1. ¿Por qué? Porque todos los términos estos tienden a 0 cuando z tiende a 0. Entonces tengo una demostración absolutamente brillante de que seno de z sobre z, cuando z tiende a 0, tiende a 1. ¿Por qué? Porque hice el cociente entre la serie de seno de z y el z que lo tengo en el denominador. Una cosa que por ahí lo pasé medio rápido, pero esta serie y esta serie son casi iguales. Son casi iguales. ¿Por qué? Porque esta representación de la función, esta que está acá, es válida para todo z salvo el 0. ¿Sí? Para todo z menor que infinito y salvo el 0. Esta que está acá, en principio, es válida para todo z, porque fíjense que no tiene la limitación de que z tiene que ser distinto de 0. Entonces, esta en principio vale para z menor que infinito. Pero ¿cuál es el problema? Como vengo de este término de acá, tengo que dejar en claro que esta es una representación cuando z es distinto de 0. Entonces son iguales más o menos. Es como hicimos antes, digamos. Es como hicimos, ¿dónde está? Esta sería la función que obtuvimos, ¿sí? Y esta sería la definición que tengo que tocar un punto para tener completa el plano complejo. Entonces tenemos la tercera, ¿cómo se llama? Tenemos una demostración bastante simple de que el seno de z sobre z vale 0, no, vale 1 cuando z tiende a 0. ¿Sí? Entonces tenemos, recuerden, 3 comportamientos. Entonces, ahora viene orden del polo. Ahora viene el orden del polo. Vamos a dar el orden del polo y vamos a analizar algunas cosas. ¿Sí? Y después, ¿qué tenemos? Sí, representación de alguna función. Fantástico. Ahora, fíjense. Se puede demostrar muy fácil que si f de z tiende, cuando z tiende a z0, a infinito, es
porque, es porque en la parte principal, ¿sí? En la parte principal, esto es un, recuerden, si solo sí, 1 sobre f de z es igual a 0. Usando esta propiedad, que de hecho es esta demostración que está acá. No, ¿dónde está esta demostración? Esta que está acá. Esta demostración que está acá. ¿Sí? Se puede, usando esta propiedad que está acá, que es la que vimos hace un rato, demostrar que hay un número k, ¿sí? Un número k, que es tal que f de z, ¿sí? Es un b sub k sobre z menos z0 a la k más b sub k menos 1 sobre z menos z0 a la k menos 1 más, etcétera, toda la parte de Taylor que nunca le damos bola, a sub n z menos z0 a la n. Con esta propiedad, con cuidado, está un par de páginas más atrás, se puede demostrar que existe un número k, ¿sí? De forma tal que la función se puede escribir como una serie de Laurent, pero con un número finito de términos. Si uno invierte esta función y divide y hace todas las cuentas con cuidado, que es lo que está acá, y que está en la clase que subí, esto, es muy largo me parece para ahora, uno puede encontrar fácilmente que tiene un número finito de términos en la parte principal de la serie de Laurent. Si uno tiene un número finito, entonces lo que puede hacer es decir que f de z es igual a, saco factor común, esta máxima potencia negativa, 1 sobre z menos z0 a la k por b sub k, fíjense que me quedo solito, más b sub k menos 1 sobre, le saqué 1, así que acá me queda un z menos z0, ¿sí? Porque tenía uno menos, así que me queda uno arriba, más, más la parte de Taylor, a sub n por z menos z0 a la n más k. Y cierro el paréntesis. Fíjense que me queda. Esta que está acá, es otra vez una serie de potencias de una función, ¿sí? Que es una función holomorfa. A esta la llamamos phi de z. ¿Sí? Para no llamarle f, la llamamos phi de z. ¿Qué tiene de característica esta phi de z? Phi de z0 es distinta de 0 y es analítica en Z0. ¿Sí? Si uno tiene un polo, uno puede escribir, ¿dónde está? Wow, cuántas cosas que escribí. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Acá. Si uno tiene un polo, bueno, h de z lo llamé, lo mismo. Si uno tiene un polo, uno lo puede escribir como una función analítica dividido z menos z0 a ese número. Y ese número, ¿sí? Este número que está acá, este número que obtuvimos acá, es lo que se llama el orden del polo, que no es ni más ni menos que la máxima potencia negativa que aparece en la parte de Laurent. Entonces, por un lado, f de z, si tenía un 0, ¿se acuerdan? Si tiene un 0 de orden n, lo podía escribir como z menos z0 a la n por g de z. 0 de orden n. Si f tiene un polo, f de z, puede escribirse como un h de z, si ahora unifico notación, sobre z menos z1, ¿sí? A la no sé k, ¿sí? Polo de orden k en z1. ¿Sí? Entonces, fíjense que los ceros son como
hacíamos con los polinomios, digamos, z menos z0 a alguna potencia por una función analítica, y el polo se comporta, pero al revés, ¿sí? Tengo una función analítica que la tengo que dividir por z menos z0 a alguna potencia, que es lo que me da que no es analítica en ese punto. Entonces, hay algunos teoremas, como este, por ejemplo, que si uno tiene muchos polos y tiene muchos ceros, se puede escribir con esto, y se pueden hacer un montón de cosas, pero por ahora me preocupo que entiendan cómo se puede escribir una función que es que tiene un polo o que tiene un cero. Entonces, fíjense, lo que pasaba con el seno de z, que tenía, ¿sí? Que era una función que no era analítica en algún lugar, z igual a 0. Cuando operaba, me daba cuenta que en realidad, la serie que obtengo es una serie de Taylor, no es una serie de Laurent, entre comillas, de Taylor, ¿no? Porque no tiene potencias negativas. Por eso es que el límite da un número y no es que da infinito. Cuando analizo el comportamiento de un polo, lo que obtengo es que, ¿sí? Esta es la parte de la función analítica, lo que obtengo es efectivamente una función que tiene un número finito de términos en su parte principal, ¿sí? Y un número finito distinto de 0, y la más difícil de todas, sugiero que vean la clase que está puesta por ahí, es que si no tiene límite es porque la cantidad de términos que hay en la parte principal es infinita. ¿Sí? Entonces tenemos como resumen, tengo el desarrollo en serie de Laurent. Obviamente el desarrollo en serie de Laurent tiene que ser tal que me permita analizar la singularidad que estoy estudiando. ¿Sí? O sea, tiene que tener región de convergencia, módulo de z menos z0, menor que algo, pero mayor que 0, no mayor que 5. Tiene que ser válido en un entorno del punto que estoy tratando como singularidad. Entonces, si una singularidad es evitable, es porque no tiene términos en la parte principal. Por eso es que el límite da algo. Si tuviera, aunque sea un término en la parte principal, ese límite es infinito. ¿Sí? Porque tengo dividiendo z menos z0. Si tengo un límite que es infinito, ¿sí? Tengo un polo, y un polo, ¿sí? Tiene un orden que es el número máximo, ¿sí? del término de la parte principal, y eso me está diciendo que tengo una cantidad finita de términos, donde el término más grande, o sea, negativo y más grande, es el orden del polo. Y esencial es el más interesante, también es el más complicado, es el que tiene infinitos términos en la parte principal. Entonces, el resumen, bueno, acá está, ven la parte del teorema de que los límites no existen en la función en una singularidad esencial, pero ahora tenemos una sola clase para esto, así que no vamos a andar dando vuelta. 0 de orden K, de orden N. Entonces, f de z en z0, ¿no? F de z es z menos z0 a la n por alguna otra función, g de z. Polo de orden K en Z1, esto es lo que significa que f de z es igual a alguna phi, h la habíamos llamado, ¿no? H de z sobre z menos z1 a la k. Fíjense que polo de orden k, potencia k. 0 de orden n, potencia n. Es fácil de estudiar. Entonces, ahora nos queda analizar, ¿sí? ¿Qué tipo de singularidades tiene la función y cuáles son los puntos singulares? ¿Sí? Esta es la parte más delicada, si quieren, de la materia, porque acá tienen que analizar la función sin muchas herramientas. El concepto es fácil. Una función, si tiene un 0, tiene un 0. Listo, solomorfa y vale 0, no me importa.
Si una función tiene una singularidad como un polo, bueno, lo que tengo que hacer es encontrar el polo. Obviamente no busco al azar cuál es el orden del polo. Lo que hago es buscar con cierto criterio. Y ahora, si no me equivoco, tengo algunos ejemplos. No tengo algunos ejemplos. Así que los voy a inventar, los ejemplos. ¿Dónde están los ejemplos? En el próximo archivo. A ver, si es cierto. No. Así que vamos a seguir con este archivo. Vamos a hacer ejemplos. Ejemplos. Yo esto lo vi, pero ¿dónde está? Va. Por ejemplo, la función f de z igual a seno de z sobre z al cuadrado. La función seno de z sobre z al cuadrado. ¿Qué tipo de singularidad tiene y dónde? Bueno, yo sé cómo se comporta seno de z sobre z, pero no seno de z sobre z cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar el orden de lo que va a ser, supongo que un polo. Y recuerden, esto no lo digo, sí lo digo, me lo salteé. No está. Miren vos, no está algo importante. Si uno puede escribir lo que vimos recién, f de z, vamos a ponerlo en negro porque es importante. Si uno puede escribir f de z que tiene un polo, ¿sí? Tiene un polo de orden k en z0. Es porque f de z es igual a una h de z sobre z menos z0 a la k. ¿Sí? Si uno escribe al revés esta propiedad, uno diría, f de z es la que tiene un polo. Entonces construyo otra función. H mayúscula de z. Phi de z. Ahí está, sí, ahora sí la usamos phi de z. Phi de z. ¿Qué es qué? Es z menos z0, alguna potencia m, ¿sí? Por f de z. Entonces, ¿qué va a suceder? Sí, vamos a poner varios casos. Vamos a poner el del medio, el que sabemos. Si m es igual a ¿cuánto? Si m es igual a k, fíjense lo que tengo es límite de z tendiendo a z0 de phi de z, o sea, de z menos z0 a la k por f de z. Recuerden que f de z, lo escribo acá, límite para z tendiendo a z0 de z menos z0 a la k por f de z. ¿Sí? Recuerdan que si tenía un polo, la función f de z, se puede escribir como una h de z sobre z menos z0 a la orden del polo. ¿Sí? Lo vimos hace un rato. Entonces, si se puede escribir así, límite de z tendiendo a z0 de z menos z0 a la k por esta forma, h de z sobre z menos z0 a la k, esto es h de z0, ¿sí? Porque se me va justo este valor por el que estoy multiplicando y este que es el que tenía el polo. Y h de z0 es distinta de 0. Y como es holomorfa, también es distinta de infinito. Entonces, si hago esto, genero esta phi y le pego con esta m en el orden del polo, esto me da h de z0, que es distinta de 0 y distinta de infinito. Fantástico. ¿Qué pasa si le pongo un m que es menor? Si m es menor que k, lo que pasa es que es esto, ¿no? Phi de z es igual, no, vamos a tomar el límite. Límite para z tendiendo a z0 de phi de z
que es igual a límite para z tendiendo a z0 de un número menor. Así que le ponemos z menos z0 a la m más chiquita por h de z sobre z menos z0 a la k. Y sabemos que m es menor que k. ¿Sí? ¿Qué me termina pasando? Me termina quedando límite para z tendiendo a z0 de h de z a la alguna potencia z menos z0 k menos m. Esta es mayor que 0, con lo cual este límite es infinito. ¿Sí? Porque me quedó una potencia, me sobraron potencias del lado de abajo, digamos. Entonces, si m es menor que k, el límite de z tendiendo a z0 de z menos z0 a la m por f de z es igual a infinito. Y si m es mayor que k, es otro caso muy parecido, si m... ¿Qué escribí? Por otro lado. Sí, si m es mayor que k, lo que tengo es el límite, ¿sí?, de z tendiendo a z0 de z menos z0 a la, un número, no sé, mayor, aquí le ponemos a mayúscula. F de z, que es h de z sobre z menos z0 a la k. Esto es límite para z tendiendo a z0, z menos z0 a la a menos k por h de z. A menos k es positivo, porque dijimos que era el m este por el que estoy multiplicando, era más grande que el orden del polo. Entonces, esto es una potencia, z menos z0 a una potencia mayor que 0, con lo cual este límite es 0. ¿Sí? Puro límite esto. Entonces, límite para z tendiendo a z0 de z menos z0 a la a por f de z es igual a 0. Entonces, fíjense que si uno no tiene idea de cuál es el límite del polo, cuál es el límite, cuál es el orden del polo, entre comillas debería empezar a probar el límite de la función por z menos z0 hasta algún número hasta que le pega que no es ni 0 ni infinito. En realidad eso nunca sucede, uno ya tiene una idea de cuál es el límite, de cuál es el orden del polo, que es lo que está buscando uno efectivamente. Entonces vamos a nuestro ejemplo, que era el seno de z sobre z cuadrado. Seno de z sobre z cuadrado. Ahora sí, vamos a borrar esto. Si uno analiza este problema, yo sé que seno de z sobre z tiende a 1 cuando z se acerca a 0. Así que esto, el límite de f de z, cuando z tiende a 0, de seno de z sobre z cuadrado, que lo puedo escribir como límite de z tendiendo a 0 de seno de z sobre z por 1 sobre z, o sea, límite de z tendiendo a 0 de 1 sobre z. Este me da igual a 1 y este me da infinito. Infinito. ¿Por qué? Porque z se acerca a 0. Y sé de qué manera se acerca a 0. Sé que se acerca como 1 sobre z. Entonces, si yo quiero que f de z por z a la alguna potencia que le vamos a poner m, se acerque a un número que es distinto de 0 y distinto de infinito, ¿sí? M, ¿cuánto tiene que valer? Perdón, 1. tendiendo a 0. M igual a... Perdón, sí, no escuché. 1. 1. Exactamente. Con m igual a 1, lo que me queda es límite para z tendiendo a 0
de z a la 1 por f de z, o sea, seno de z sobre z por 1 sobre z, esto me da, fíjense, este z se me cancela con este z, y este me da 1. Moraleja, seno de z sobre z cuadrado tiene un polo de orden 1. En z igual a 0, por supuesto, ¿no? En z igual a 0. Uno no hace al azar, ¿sí? Como alguien que me contestó, perdón, no vi el nombre porque se me fue enseguida. Uno no contesta un número al azar. No empieza, pero vamos a empezar con 1, 2, 3, y por ahí en el 25 nos damos cuenta. Uno tiene ya cierta idea de cuál debería ser el orden del polo que está usando. Entonces no es una prueba tan al azar. Uno apunta a un valor muy específico. Por ejemplo, Profe, perdón. Sí, Perdón, ¿dónde salió ese z que cancelaba el 1 sobre z? Que ahí me perdí ahí. la función es seno de z sobre z cuadrado, que la puedo escribir como seno de z sobre z por 1 sobre z. Sí, ¿y cómo te llega a dar uno eso después si te queda No, que el 1 sobre z? para, esto estamos que es igual a f de z. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí, vamos a sí, eso sí. esta. Entonces, límite de z por f de z, ¿sí? Vamos a ponerle amarillo. Este z es este z, y este verde azul, este azul, ¿sí? Es el es el f de z, este. Seno de z sobre z por 1 sobre z, ¿no? Es lo que escribimos Oh, acá. ok, ok. Entonces, Listo, gracias. ¿sí? Este se me cancela con este y me queda 1. ¿Sí? Eso es lo que les decía, que algunas veces están medio escondidos los órdenes de los polos. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense qué es lo que pasa. Fíjense qué es lo que pasa. Porque yo tenía, en este caso, ¿no? Seno de z sobre z cuadrado. ¿Y qué diferencia tiene con seno de z sobre z? Es que sigue pasando lo mismo que siempre. Es como lo que hace L'Hopital, ¿sí? Ahora vamos a explicar L'Hopital. Que a mí me decían que criticaba L'Hopital. L'Hopital fue un genio, porque llegado a este momento, llegada la explicación que les voy a dar, que es L'Hopital, es una pavada, pero el chabón lo hizo sin toda esta teoría. ¿Entienden? Analizaba las variaciones de las funciones. El límite de esto, cuando z tiende a 0, ¿sí? Que es la forma más corta de demostrar que este límite vale 1, ¿qué es lo que dice L'Hopital? Deriva arriba y deriva abajo. Arriba me da coseno y arriba me da 1. Este límite es 1. ¿Por qué funciona L'Hopital? ¿Por qué funciona L'Hopital? Y funciona porque las variaciones de las funciones, ¿sí? Medio que se equiparan. Ahora sabemos por qué esto funciona. Porque si escribo la serie de la función de arriba, la serie z menos z al cubo sobre 3 factorial más z a la quinta sobre 5 factorial menos dividido z. Fíjense que el término, como esto está tendiendo a 0, ¿sí? Como esto está tendiendo a 0, el término más importante arriba es z, porque todos los demás son más chicos porque estoy tendiendo a 0. Y el término más importante en el denominador es z, es el mismo. Entonces L'Hopital lo que hace es, a ver, derive, le dice, derive, con lo cual acá me aparece un 1 y todas cosas que tienden a 0. Y acá derivo, me aparece un 1 y no tengo nada más, así que no me queda nada más. Con lo cual me queda 1 sobre 1. ¿Sí? ¿Saben por qué funciona L'Hopital? Porque si uno escribe las series, esto funciona para todas las series, digamos. Si uno escribe las series, los términos más importantes los tiene que comparar con los términos más importantes. Entonces, esto me da 1 porque las series, ¿sí? Son comparables. Si uno hiciera, por ejemplo, este límite, por ejemplo, seno cuadrado de z sobre
z cuadrado. ¿Cuánto vale este límite cuando z tiende a 0? Tiene que valer 1. ¿Por qué tiene que valer 1? Porque es el límite seno de z sobre z multiplicado por seno de z sobre z. Primera forma de verlo. La otra, si uno lo ve como una serie, vamos a ver muy someramente qué es lo que haría. ¿Qué es lo que haría? Seno cuadrado de z sobre z cuadrado. ¿Sí? No voy a multiplicar series, simplemente voy a mirar los términos más importantes y justificar mi admiración por L'Hopital. Esto es z menos z al cubo sobre 3 factorial, más z a la quinta sobre 5 factorial, por lo mismo, z menos z al cubo sobre 3 factorial, más z a la quinta sobre 5 factorial, menos sobre z cuadrado. Fíjese que arriba tengo una serie multiplicada por una serie. No vamos a hacer producto de series, pero ¿cuál es el primer término de esa multiplicación de las series? Es el más chico del primer término por el más chico del segundo. O sea, z por z, z cuadrado. Entonces me queda z cuadrado. ¿Sí? Es el término más chico que puedo obtener. El siguiente es, por ejemplo, el z por el z al cubo. Más chico que ese no hay. Y me aparece multiplicado por menos 1 sobre 3 factorial, pero me aparece 2 veces. Así que es menos 2 por z al cuarta sobre 3 factorial. Y después ni me interesa lo que viene, porque sé que van a ser mayores. Abajo, ¿qué tengo? Z cuadrado. Fíjense que sin meternos en las complicaciones de multiplicar una serie, este término por este término es el más chico, que es este, y que por suerte es igual a este. Por eso esto tiende a 1 cuando z tiende a 0. Eso es lo que hacía L'Hopital, lo que hace L'Hopital, pero sin toda esta teoría de las series. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por eso lo que decía que aparecía como escondido, aparecía como escondido. ¿Qué pasa si arriba tengo una función como esta? Por ejemplo, e a la z menos 1 menos x, menos z, perdón, menos z. Y abajo tengo 1 menos coseno de z, f de z. ¿Alguna idea? Antes de aplicar L'Hopital, pero uno podría pensar a lo L'Hopital. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son primero las singularidades de esa función? Y después, ¿qué tipo de singularidades son? El más chiquito que se me ocurre es z igual a 0. Después viene 2pi, 4pi, etc. ¿Sí? Entonces analizamos qué es lo que pasa en z igual a 0. ¿Qué función es la de arriba? La de arriba es e a la z menos 1 menos z. Esa lo hicimos hace un rato. ¿Sí? Entonces me queda e a la z, que me queda 1 más z cuadrado sobre 2 factorial, más z al cubo sobre 3 factorial, más menos 1 menos z. ¿Sí? Esta de acá es e a la z. Y abajo, ¿qué tengo? 1 menos coseno de z. 1 menos coseno de z. 1 menos... no, también hay que sacar esto y ponerlo en azul. Esto es 1 menos coseno de z. 1 menos coseno son los pares. 1, ¿sí? Los pares. 1 menos z cuadrado sobre 2 factorial, más z a la cuarta sobre 4 factorial, menos, etc. 1 menos, y acá viene más
z cuadrado sobre 2 factorial menos z a la cuarta sobre 4 factorial más pi, pi, pi. ¿Sí? Esta es la serie del de arriba, esta es la serie del de abajo. Y ahora simplifico las cosas que me sobran. ¿Sí? No estoy más que operando básicamente con las series. El 1 este se me va con el 1 este. El z este se me va con el z este. Ahora vemos qué queda. Y abajo tengo amarillo. El 1 se me va con el 1. ¿Sí? Y ahora escribo todo. Me queda, ¿dónde estás azul? Acá. Me queda arriba z cuadrado sobre 2 factorial más z al cubo sobre 3 factorial más pin, pin, pin. Y abajo z cuadrado sobre 2 factorial menos z a la cuarta sobre 4 factorial más pin, pin, pin. Esto, primero lo copio en la página que viene porque si no, esto, control C, control V. ¿Qué hago? Y analizo esto. Lo más fácil es, por ejemplo, sacar factor común. Saco factor común z cuadrado. Z cuadrado arriba. Me queda 1 sobre 2 factorial más z sobre 3 factorial más pin, 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 dividido. Acá también abajo puedo sacar z cuadrado como factor y me queda 1 sobre 2 factorial menos z cuadrado sobre 4 factorial más pin, pin, pin. ¿Sí? ¿Me siguen en lo que estoy haciendo? Estoy simplemente operando básicamente con las series. ¿Sí? Si alguien se perdió, me avisa, porque esta es una de las formas de hacerlo, la otra tiene que ver más con L'Hopital a lo bruto. Esta es como L'Hopital un poco más fina. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, sí. Entonces, próximo paso, este paso se entiende. Simplificar z cuadrado con z cuadrado. ¿Y qué me quedó? Uy, me quedó en cosa. 1 sobre 2 factorial más z sobre 3 factorial más pi, sobre 1 sobre 2 factorial menos z. ¿Por qué cuadrado? Ah, porque había un cuarto. Cuadrado sobre 4 factorial más pi. ¿A qué tiende cuando z tiende a 0? Fíjense que hice operaciones muy básicas. Cuando z tiende a 0, todo tiende a 0. De acá para allá tiende a 0. Y de acá para allá tiende a 0 porque tiene z. Así que me queda 1 sobre 2 factorial dividido 1 sobre 2 factorial. O sea, 1. ¡Wow! No me esperaba el 1. ¿Qué significa? Esto es todo este cuenterío que lo hice porque para hacerlo por primera vez, es simplemente f de z. No hice ninguna cosa más. Quería ver cuál era el límite de f de z cuando z tendía a 0. ¿Y qué me dio? Una singularidad evitable. Esto es una singularidad evitable. No se esperaban una singularidad evitable, ¿no? Bueno, ¿por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Ahora vamos a ver por qué yo sí esperaba una singularidad evitable, porque para eso hice la cuenta. Si uno mira esto, si uno mira esta función de acá arriba, la habíamos analizado en la parte de los ceros. Esta función de arriba tiene un 0 de orden 2 en z igual a 0, ¿no? La función de arriba tiene un 0 de orden 2. ¿Dónde se ve lo de 0 de orden 2? Que empieza la serie en un z cuadrado. ¿Sí? En la función de abajo, 1 menos coseno de z, también tiene un 0 de orden 2. ¿Y dónde se ve? En la serie de abajo, que empieza con un z cuadrado. Entonces tengo un 0 de orden 2 arriba, un 0 de orden 2 abajo,
y es como son el mismo orden, lo que sucede es que al sacar factor común, ¿sí? No me quedó ningún z en el numerador, ni tampoco ningún z en el denominador, con lo cual pasa a ser una singularidad evitable. Normalmente, para analizar cuáles son los tipos de singularidades, uno analiza el orden del cero de arriba, el orden del cero de abajo, y si tengo un cero más grande en el denominador, voy a tener un polo, y si voy a tener un cero más grande en el numerador, voy a tener un cero. ¿Por qué? Y porque va a pasar algo como esto, ¿ven? Z cuadrado arriba, z cuadrado abajo, se me cancelaron porque daban las dos iguales, entonces eso es una singularidad evitable. ¿Se entendió? Disculpe, todavía no termino de ver la última parte, por qué se pudo dar cuenta de que había se le quedaba uno. Acá en esto que está acá. Sí, Bueno, ¿hasta acá entendiste? ¿Hasta acá entendiste? Simplemente escribir las series. sí. Esto es una forma, si quieren, rebuscada de hacerlo. Si lo hacen por L'Hopital, les va a dar lo mismo. Pero L'Hopital lo que hace es, como les dije, operar de manera oculta con las series. Bueno, esta parte la entendiste. Esta cuenta, sacamos factor común z cuadrado acá y z cuadrado acá. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué me quedó? Simplifico los z cuadrados. Ves que tengo un tremendo quilombo de cosas escritas acá. A ver si podemos sacar algunas cosas. Este open board me gusta. Ahí está. Ahora quedó el z cuadrado arriba, un z cuadrado abajo, rojito para simplificar. Simplifico. ¿Y qué me queda? Esto de acá. Saco esto, que me molesta. Esto también. Ahí lo saco. Y lo saco. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que esto tiende a 1 cuando z tiende a 0? Es tu pregunta. Fíjate arriba. Arriba tengo 1 sobre 2 factorial. Más esto tiene z, cuando z tiende a 0, da 0. El siguiente término va a tener z cuadrado. Cuando z tiende a 0, da 0. Todos dan 0 de acá para allá. ¿Sí? Ok, sí. Abajo pasa lo mismo. Ok. Este me queda 1 sobre 2 factorial. Y después, todo de acá para allá me da igual a 0 cuando z tiende a 0. ¿Por qué? Porque todos tienen z. Z cuadrado, z a la cuarta, z, todo. Si yo reemplazo por z igual a 0, lo puedo hacer porque es una función continua. Cuando reemplazo por z igual a 0, valen todos 0. Entonces, ¿qué me queda? Esto se me fue, me queda 1 sobre 2 factorial dividido 1 sobre 2 factorial, que vale 1. Sí, eso me quedó claro. Por ahí el problema todavía es que no lo termino de relacionar con lo último que dijiste por ahí. ¿Cuál de lo último? Que sobre el orden en el numerador o en el denominador. Bueno, ¿por qué? Ahí está. No es tan tonta tu pregunta, porque esto que estamos haciendo es como, es delicado. Es delicado. Yo tirarles esto, la primera y única clase que tenemos en singularidades, tirarle esto es complicado. ¿Por qué me dio una constante? Bueno, me hubiera dado 8 o 9, me hubiera dado lo mismo, de casualidad, porque como usé las mismas funciones me da 1. Pero, ¿por qué da un número? ¿Por qué da un número? Esencialmente, da un número porque, estoy sacando esto, arriba, en el numerador, ¿sí? En el numerador pude sacar un z cuadrado y en el denominador también pude sacar un z cuadrado. ¿Sí? Entonces esos z cuadrado con el z cuadrado se me cancela y me da un número. Y los otros, lo que sigue, son números. ¿Sí? Si en vez de haber aparecido un z cuadrado y un z cuadrado abajo, si mi serie, cambio el problema, voy a cambiar el problema. Si mi serie hubiera sido esta, ¿ven? Le saqué el término z cuadrado. Si mi serie hubiera sido esta, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es llevarme esto y copiarlo. Control C, página nueva, control V. Si hubiera tenido esto, esperen que limpie un poco.
Lo que me hubiera quedado, ¿sí? Lo que me hubiera quedado es que esto es igual a z cuadrado por 1 sobre 2 factorial más z sobre 3 factorial más y abajo me hubiera quedado menos z cuadrado, no, z, lo que puedo sacar abajo es el factor común z a la cuarta. Z a la cuarta por, acá me queda más, vamos a poner menos 1 sobre 4 factorial. El próximo término tiene que ser 2 más, así que van a ser z al cuadrado sobre 6 factorial, menos z a la cuarta sobre 8 factorial, etc. ¿Sí? Esto lo sé porque viene de un coseno. Fíjense que ahora me quedó un z cuadrado de factor común que saqué en el numerador y un z a la cuarta en el denominador. Ahora, en este límite estoy más complicado porque tengo 1 sobre z cuadrado, ¿sí? Porque me sobra un z cuadrado abajo, por 1 sobre 2 factorial, más z sobre 3 factorial, más, y abajo me queda menos un cuarto, 1 sobre 4 factorial, más z al cuadrado sobre 6 factorial, menos y. Este límite es 4, 12. Este límite da 1 sobre 12. Mejor dicho, menos 1 sobre 12, ¿no? Porque es 1 sobre 2 factorial dividido 1 sobre... Ah, no, 1 sobre 12, no, 12. Da 4 factorial dividido 2 factorial. Pero el problema es que cuando z tiende a 0, esto diverge. Entonces este cociente ya no me da un número, como me daba en el caso anterior cuando tenía z cuadrado arriba y z cuadrado abajo. Esto da infinito, entonces lo que valga el cociente no me importa porque da infinito. Antes, acá, da un número bonito, que es el 1, podría haber dado otro, da bonito porque acá me quedaron un z cuadrado en el numerador y un z cuadrado en el denominador. ¿Por qué? Porque arriba tengo una función que tiene un cero doble y abajo tengo una función que también tiene un cero doble. Al tener un cero doble puedo sacar factor común lo mismo, z cuadrado. En cambio acá, en el numerador tengo un cero doble y en el denominador, porque hice alguna cosa extraña, me quedó un cero de orden 4, con lo cual me sobran 2 potencias de z en el denominador, lo que me hace que el límite sea infinito. Y que además, como tengo un 1 sobre z cuadrado, sea un polo doble. Así que lo que importa, en realidad, para ver si es un cero o una singularidad habitable o un polo, lo que hay que ver es los órdenes, ¿sí?, que me queda el numerador, tanto el numerador como el denominador. ¿Sí? O sea, cuántas z puedo sacar factor común en el numerador y cuántas z, qué potencia de z puedo sacar en el numerador y qué potencia de z puedo sacar en el denominador. Porque finalmente es eso. Fíjense que en este caso, ¿dónde estás? Acá tengo un 1 sobre z cuadrado y acá tengo un 1 en esto, tengo un 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá los ceros son iguales en el numerador y en el denominador y acá no, tengo 2 órdenes más abajo. ¿Más o menos se ve por dónde viene? Sí, ahora sí. Y si queda una potencia de z en el numerador, ahí el límite tendería a 0. Tendería a 0. Entonces, yo no le diría 0 porque no puedo hacer, ¿cómo se llama?, el cociente directo, porque el de abajo también se anula. Por ejemplo, esta función seno cuadrado de z sobre z. Una vez preguntamos esto, ¿esto qué tiene en z igual a 0? Y muchos contestaban un 0. No es un 0. No es un 0. Guarda. Esto es una singularidad evitable. ¿Por qué? Porque esta función es holomorfa en módulo de z, bueno, menor que infinito y mayor que 0. No es holomorfa en z igual a 0. Es una pregunta medio tramposa. ¿Sí? Recuerden que cuando uno vio la definición de 0,
acá está, una función, la definición de 0, la función es analítica en ese punto. Pero en este caso, ¿dónde estoy escribiendo? En este caso, que ni siquiera sé dónde estoy escribiendo, ¿ya llegó, acá. En este caso, la función no es analítica en z igual a 0. Entonces esto no es un 0, es una singularidad evitable. Pero sí pasa eso que decís. Si tengo un 0 mayor en el numerador y un 0 menor en el denominador, bueno, eso termina dando 0. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende cómo funciona esto? Ahora sí, más claro. ¿Sí? Bueno, esta parte de análisis de funciones, esperen que voy a prender el aire. Me estoy muriendo de calor. El aire está en la otra parte del comedor, pero bueno, enfría un poco. Esta parte de las funciones, les decía, es una parte muy, muy difícil porque es que hay que meterse en la estructura de las funciones y entender qué se anula, qué no se anula, qué se comporta y qué no se comporta. Ahora vamos a ver una definición que necesitamos. ¿Qué me queda acá? Espera. ¿Qué me queda de todo esto? Ah, bueno, este es el comportamiento en una singularidad. O sea, resumen, si uno tiene la serie de Laurent, uno tiene la serie de Laurent de la función, que es un, b, vamos a ponerle puntitos, más b sub k sobre z menos z0 a la k, más más la parte pobre de Taylor, a sub n, z menos z0 a la n, ¿sí? Si uno, y esto es importante, esta región de convergencia de esta serie es en módulo de z menos z0 menor que algún r y mayor que 0. Es importante que sea mayor que 0 y no mayor que 2. Uno mira la serie de Laurent y sabe qué tipo de singularidad hay. Si no tiene ningún término, es evitable. Si tiene un número finito, es un polo. Va, busca el número más grande, este número más grande, ¿sí?, de la potencia negativa, y ese es el orden del polo. Y si tiene infinitos términos, es una singularidad esencial. Fantástico. Si uno no tiene la serie de Laurent, igual se puede analizar porque sabemos que el límite, cómo se comporta la función. Si el límite es infinito, hay que encontrar el k, ¿sí?, de forma tal que z menos z0 por la función de mi 0 en infinito, y es el orden del polo, y no mucho más, digamos. Sabemos que si no tiene límites es esencial, qué sé yo. Ahora vamos a ver un concepto que se llama residuo. ¿Sí? Se llama residuo. Ustedes saben que una función, ¿sí?, una función f de z, si fuera holomorfa en toda una región, y agarran una curva cerrada dentro de la región de las funciones holomorfa, ¿cómo fue? La integral sobre esa curva será 0, porque si la función es holomorfa, teorema de Cauchy-Goursat, me acordé de Goursat, teorema de Cauchy-Goursat, la integral da 0. Si no da 0, entonces es porque la función no es holomorfa. Bueno, precisamente para dar cuenta de eso, se define el residuo de la siguiente manera. Si f de z es holomorfa para todo punto C, para todo punto de una curva C, ¿sí?, cerrada y en todo punto interior, ¿sí?, para todo Z sobre y dentro de una curva cerrada C, salvo un punto
un puntito, en un puntito, la integral no da 0. Puede que no dé 0, digamos, pero si no da 0, le podemos echar tranquilamente la culpa a ese punto Z0. El punto Z0. Entonces se define el residuo de f en Z0 como la integral sobre la curva C de f de z, diferencial de z, y siempre me olvido, 1 sobre 2pi por la integral, si no, no me da, de f de z, diferencial de z. ¿Sí? O sea, la curva C encierra puntos de holomorfía de la función, salvo uno, Z0. En ese caso se define el residuo de la función en ese punto Z0 como esa integral. El 1 sobre 2pi, ¿saben? Porque, por ejemplo, la integral de 1 sobre z da 2pi. Esa es una especie de normalización para escribir todo en función de eso. Por ejemplo, teorema de los residuos. El teorema de los residuos. Que se llama de Cauchy, por supuesto. Es el mismo enunciado. Es el mismo enunciado. Sí, sobre y para todo z interior. Sí, f es holomorfa, salvo z1, zn, salvo punto z1, zn. Entonces la interior a una curva C, por supuesto, ¿no? La curva C adentro tiene una cantidad finita de puntos, Z1, Z2, Z3, Z4, un montón. ¿Sí? Estas son las Z sub K. Entonces vale lo mismo, vale lo mismo. Fíjense que la definición de residuo es, dentro de la curva C, solo hay una singularidad. Si tengo muchas singularidades, lo que tengo que hacer es usar el teorema de Cauchy para dominios múltiplemente conexos y hacer alrededor de cada una de las singularidades una curvita que solo contenga a una singularidad y usar la definición del residuo. Entonces, la integral 1 sobre 2pi, ¿sí? Igual que acá, ¿sí? 1 sobre 2pi por la integral sobre c de f de z, diferencial de z, va a ser igual a la suma de los residuos de la función f en cada uno de los z sub k. Para acá igual a 1, ¿cuánto dije que había acá? N, hasta n. Este es el famosísimo teorema de los residuos. Lo astuto de este teorema es la definición de residuo. Esta es una consecuencia inmediata de la definición de residuo. Si el residuo es la integral 1 sobre 2pi por la integral teniendo solo una singularidad, si uno tiene muchos, escribe una curvita alrededor de cada uno de los z y aplica el teorema de Cauchy para múltiplemente conexos. Y a la lona. ¿Dónde está la complicación de esto? La definición del residuo. El residuo, si bien es esta definición, si uno pudiera calcular esta integral, la calcularía, no pasaría por otras cosas. Lo interesante es la relación que hay entre la serie de Laurent y el residuo, que es lo próximo que viene y que voy a dar. Relación entre la serie de Laurent y el residuo. Primero, necesitamos f de z, escrito como c sub n, z menos z0 a la n,
de n menos infinito a infinito. Esta serie, por supuesto, tiene que ser válida en un entorno de z0, o sea, módulo de z menos z0 menor que algo mayor que 0. ¿Sí? Tengo que poder hacer la integral alrededor de z0. Entonces, fíjense, si uno hace 1 sobre 2pi, en realidad lo que sucede es esto. El residuo de f en z0 es igual al b sub 1. Tanto quilombo para quedarnos con un solo término. B sub 1, recuerden, es el que viene de B sub 1 sobre z menos z0, ¿no? Es el término de la parte principal, el último, ¿sí? El B sub 1. Este es el final de la canción. ¿Cómo se deduce esto? Y es muy fácil, aplico la definición de residuo. 1 sobre 2pi por la integral de f, diferencial de z en la curva C, es igual a la integral de la serie de Laurent. ¿Sí? La integral 1 sobre 2pi de, y acá meto la serie de Laurent, pin, 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 más b sub n sobre z menos z0 a la n, más b sub 1 sobre z menos z0, más, esto ni los pongo porque saben que la parte holomorfa da 0, ¿no? A sub n, z menos z0 a la n, todo diferencial de z. ¿Se acuerdan la cuenta que hicimos la primera con las integrales? Que hicimos el z a la n en un módulo de z igual a constante o algo así que no dependía del ρ. ¿Se acuerdan que daba solamente una distinta de 0? Si se fijan, la única que da distinta de 0 es precisamente la que viene de este término. Todas estas dan 0 porque son las derivadas de una constante. Y todas estas dan 0 porque son funciones holomorfas. Entonces la única que me sobrevive es esta que está acá, que precisamente tengo el 1 sobre 2pi que me sobró de acá, que esta precisamente da 2pi por b sub 1. O sea, esto es igual a b sub 1. Si uno tiene la serie de Laurent de la función desarrollada en el entorno correcto léase en un entorno del Z0, que es la singularidad. Fíjense que esto me está diciendo, otra vez, que la única singularidad en ese entorno es el Z0. ¿Por qué? Porque vale hasta R. Si tuviera una singularidad en un radio menor, sería hasta menor que R minúscula, que no sería esta región de convergencia. En ese caso, es casi digital el calcular el residuo. ¿Qué significa digital? Voy con el dedo y ahí, piqui, señalo el B sub 1. Ese es mi residuo. Si uno no tiene el residuo, ¿se entendió esto? Sí. Bien. Si uno no tiene la serie de Laurent, ¿cómo Cazzo calcula el residuo? Muy fácil. Bien. Yo cuando les dije vamos a escribir la serie de Laurent, les dije vamos a escribir la serie de Laurent, no porque nos gusta la serie de Laurent, nos gustan los residuos, nos gusta estudiar las funciones a través de los residuos. Yo no se los dije con la palabra residuo en ese momento, pero la serie de Laurent me permite estudiar muy fácil los residuos. De hecho, solo me interesa el B sub 1. Si no tengo el residuo de la serie de Laurent, si no tenemos la serie de Laurent. Serie de Laurent y no San Lorenzo. 1. Singularidad evitable. Singularidad evitable. Singularidad evitable no tiene parte principal, con lo cual el residuo es 0. El residuo es igual a 0. Fácil. 2. Singularidad esencial. No quiero decir cagué, pero esencialmente es eso. Si no tengo la serie de Laurent,
¿sí? Si no tengo la serie de Laurent de una función que tiene una singularidad esencial, en principio no puedo calcular el residuo. Necesito la serie de Laurent para calcular el valor del residuo. Necesito la serie de Laurent. Si no tenemos la serie de Laurent, hay que conseguir la serie de Laurent. Tres, el más interesante es el polo. Hay una formulita que ahora vamos a deducir. Hay una formulita. El residuo de f en z0 es igual al límite para z tendiendo a z0 de z menos z0. Esto es un polo de orden K. Es más, se los puedo mostrar acá. No sé si lo van a ver. No sé si lo van a ver. ¿Dónde estás? Ujú, ujú. Bueno, no sé ni dónde está. Límite, no lo encontré. Z menos Z0 a la K por F de Z sobre K menos 1 factorial derivado K menos 1 veces. Esta hay que acordársela. ¿De dónde viene esta fórmula? ¿Sí? Hay veces que no les queda otra que calcular esto. ¿Sí? Que esto no se puede usar en una singularidad esencial, porque eso sería una especie de polo infinito. En el caso de un polo, esta es la forma de calcular el residuo y por qué. ¿Sí? Hay que acordarse, el residuo tiene esta forma, z menos z0 por f, derivar y qué sé yo. Fíjense, si uno tiene un residuo de demostración, si uno tiene un polo de orden K, lo que tiene es que f de z es b sub k sobre z menos z0 a la k, más más b sub 1 sobre z menos z0 más la pobre parte de Taylor, que no nos interesa. Lo que tengo que ir a buscar para calcular el residuo es este b sub. ¿Qué dice? Oye, me desaparece todo. ¿Qué puta? Bueno, vamos de vuelta. Si f de z, no sé qué toqué, que me borró todo. Vamos de vuelta. F de z es igual a b sub k sobre z menos z0 a la k. Espero no tocar lo mismo, que no sé qué es lo que toco. Borrar, hay un botoncito de borrar. Más, b sub 1 sobre z menos z0 más a sub n, z menos z0 a la n. Ahí está. Lo que tengo que hacer, espero no borrar nada, es ir a buscar esta constante. Y fíjense qué es lo que dice esta ecuación. Dice z menos z0 a la k por f de z. Bueno, z menos z0 a la k por f de z tiene esta forma. Z menos z0 a la k por f de z tiene esta forma. El primer término es b sub k. Bla, 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 más b sub 1 por z menos z0 a la k menos 1 más a sub n z menos z0 a la n más k. ¿Sí? Ahora, fíjense, si tengo que seguir yendo a buscar este b sub 1, ¿cómo lo obtengo? Derivando. ¿Cuántas veces tengo que derivar para llegar a este b sub 1? ¿No? Si derivo una vez, ¿sí? Si no derivo, el límite es b sub k. Si derivo una vez, el límite es b sub k menos 1. Si derivo dos veces y divido por 2, es el b sub k menos 2, así es, bla, 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 etcétera, etcétera. Para llegar a este b sub 1 tengo que derivar tantas veces como esta potencia. Y después evaluar en z igual a z0. Ese es el espíritu de esta
formulita. Bien, tengo que ir a buscar el B1 y para eso tengo que derivar. Y como derivo, me van apareciendo el n por n-1, n-2, bla, 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 entonces tengo que dividir por el factorial. Pero esencialmente, esta es la forma de calcular. ¿Sí? De hecho, yo nunca me acuerdo la fórmula, tengo que ver mentalmente esta cuenta y digo, tengo que derivar k-1, bla, 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 entonces copio la fórmula. ¿Sí? Con esto tienen todos casi los elementos para analizar funciones, analizar los ceros, analizar las singularidades de la función. Una cosa es la teoría, la otra es la práctica, porque suelen ser muy perversas las funciones, esconden sus singularidades, como todos escondemos nuestras singularidades, y una vez que uno detectó qué tipo de singularidad es, sabe cómo tiene que calcular el residuo. Y una vez que uno sabe cómo calcular el residuo, bueno, puede aplicar el teorema de los residuos, que por ahora no nos dice nada, pero que nos dice algo muy bonito, como que la integral de la función, ¿sí? La integral de la función es la suma de los residuos y qué sé yo. Por ahora es una expresión que no nos dice nada, pero le vamos a sacar bastante jugo. No para el parcial, pero sí después del parcial. Entonces, con esto tienen los elementos necesarios para encarar la primera parte, la parte que corresponde al examen, a lo que vamos a tomar en el examen. Voy a dejar de grabar.